Bueno, tras las píldoras o videopíldoras formativas que os he puesto antes, que espero os hayan dado una idea, una noción más o menos clara de la aplicación, y espero que tras haber leído el ejercicio preliminar, este ejercicio introductorio que os he preparado, en el que es verdad que se hace un poco largo porque hay mucha teoría, pero es muy sencillo y creo que os va a valer bastante bien, bueno, pues es posible que os hayáis encontrado con alguna dificultad. Para tratar de ayudaros un poco con ello, voy a hacer una de las partes, lo que sería el primer diseño de tabla. Yo creo que está bastante o razonablemente bien explicado en los apuntes. Pero bueno, como no siempre leemos todo lo que pone, ¿verdad? Voy a hacerlo yo para que lo tengáis más visual y a lo mejor algunas de las cosas que ahí se dicen cobren sentido. Se trata de hacer esta tabla que nos indica aquí el ejercicio, ¿vale? Esta primera tabla se trata de hacerla. Esta sería la estructura de tabla y esto serían los datos. Y así aprovecho para contaros una cosa. Mirad, vamos a hacer todo el proceso de creación de una tabla y os cuento qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar una tabla. Primero iríamos a la pestaña crear y podemos hacer dos cosas. Primeramente, crear tabla o crear diseño de tabla. Bueno, voy a darle a crear tabla simplemente. Podría empezar de ambas formas. Fijaos, me ha creado una tabla que tiene un campo ID que se lo pone por defecto y aquí aquí me invita a continuar creando campos. Pero fijaos en esto que hay aquí, que también lo encontráis aquí, en esta esquina. Estos dos botones nos permiten cambiar de vista. Algo muy importante en Access, la vista datos o la vista presentación y la vista diseño. Perdonad. Si yo despliego esto, me sale vista diseño y vista hoja de datos. Esto es como si dijéramos la parte que se ve, donde están los datos, donde se muestran los datos, el nombre, los apellidos, en fin, los datos que contiene la tabla. Y la vista diseño es cómo está estructurada esa tabla para mostrar esos datos, es decir, qué cualidades tienen los campos que las contienen. Vamos a ver cómo es la vista diseño. Fijaos, antes de pasar la vista diseño me obliga a guardar tabla, a guardarla con un nombre. Esta había que llamarla con el nombre artículos, si no recuerdo mal, ¿no? Pues le llamamos artículos y ya está creada. Fijaos, esta es la vista diseño. Vaya, esto ha cambiado bastante, ¿verdad? Pues sí, sí que ha cambiado. Mirad, aquí pondremos todos los campos que queremos que tenga nuestra tabla. Como veis, aquí sale el campo ID con el nombre que tenía y me pone aquí tipo de datos, es decir, me indica el tipo de datos que va a albergar este campo. Aquí iré poniendo el resto de campos que va a tener esa tabla. Por otro lado, aquí abajo veis un rayado que, bueno, en este caso muestra eso, ahora no muestra nada, pero que irá cambiando a medida que vamos cambiando el tipo de datos que contiene. Fijaos, tiene dos pestañas, una general y aquí, ¿qué es lo que hay? Características del campo, son las propiedades del campo. En este caso es un entero largo. De los tipos de datos que puede albergar este es entero largo, que es, pues eso, es un número entero. El entero largo pues es número entero que puede llegar, no recuerdo exactamente hasta qué número es, pero bueno, hay entero largo, ID de replicación. Bueno, no es el mejor ejemplo ID, pero ahora lo vamos a ver. A medida que vamos introduciendo los tipos de campo, vamos a ver con mayor detalle qué tipos de campo nos vamos a encontrar aquí. ¿Vale? Bueno, fijaos en este desplegable. Tipos de datos. Estos son todos los tipos de datos para los cuales puede configurarse un campo. Vamos a ir haciendo la tabla que tenemos en el ejercicio y así lo vamos viendo de un modo mucho más claro porque es haciéndolo como esto se entiende. Venga, el primero de los campos, vamos a ir un momento a la tabla, el primero de los campos me dice que se llame referencia, ¿vale? Pues le voy a llamar referencia. Voy a quitar esto y le voy a llamar referencia, llamar ref, por ejemplo. Y me dice que sea texto corto, pues vamos a ponerle de tipo texto corto. Texto corto. Vale, fijaos que esto ha cambiado bastante, ¿verdad? Vamos a ver qué me dice por aquí. Tamaño del campo 255. Formato, bueno, aquí no dice nada de formato, máscara de entrada, requerido sí. Bueno, habría que ir viendo qué es lo que nos dice aquí. Tamaño del campo 15, es decir, quiero que este campo tenga 15 caracteres, o sea que la referencia como mucho tenga una longitud de 15 caracteres. Formato, aquí podría aplicarle un formato, no es necesario que le aplique un formato.
pero otras veces sí lo será. Por ejemplo, si yo quisiera que fuera moneda tipo de euro, pues se lo pondría ahí. Máscara de entrada. En los apuntes os indico lo que es una máscara de entrada. La máscara de entrada es una especie de filtro para introducción de datos que bueno, pues pretende conseguir que no nos equivoquemos mucho al meterlo. Por ejemplo, si yo estoy tomando teléfonos móviles, pues pondré que tenga como máximo 9 cifras. Y lo haría pues, en los apuntes os especifico cómo son cada máscara de entrada. No es que sea complejo, pero bueno, tenéis que verlo, pues, en fin, si yo quisiera meter una máscara de entrada, me iría aquí. En este caso no voy a poner ninguna máscara de entrada. Vale, me iría a guardar la tabla primero, ya está guardada. Vale, pues si yo quisiera poner una, podría poner una de estas. Por ejemplo, bueno, ahora no me vale ninguna porque tal y como he puesto las referencias en el ejercicio, pues no me vale ninguna, tendría que crearla, ¿vale? Pero bueno, que aquí hay unas cuantas, podríais poner alguna de estas. En los apuntes os especifico bastante cómo funcionan las máscaras de entrada. Esto lo vamos a dejar por ahora. Título. Este es el título que se usaría cuando en lugar de ref, en lugar de que se llame ref, que lleve este nombre, que la etiqueta del encabezado de esa columna sea esta. Por ejemplo, aquí puedo poner referencia. ¿Valor predeterminado? Pues no le ponemos ningún valor. En caso de que no se rellene, ¿qué tendría? En este caso va a tener que estar relleno siempre porque va a ser clave principal, pero eso lo vemos luego. En fin, todo esto se podría completar, iremos avanzando. En esto iremos avanzando bastante y bueno, veréis que tiene cierta complejidad y sobre todo muchísima casuística. Sería absurdo que yo me pusiera a deciros qué es cada una de estas cosas, ¿vale? Porque sería bastante largo y pesado. Pero bueno, sigo avanzando por nuestro ejercicio. El siguiente campo es descripción, que será texto corto, tamaño 50, requerido sí. Creo que le había puesto requerido sí o que ya le había salido sí. Aquí, muy bien, pues era descripción, texto corto 50, requerido sí. Descripción, texto corto y requerido sí. Le cambiamos esto así. Que quiere decir que es obligatorio que se cumplimente este campo. Siguiente campo sería la marca texto corto 20, marca texto corto y tendrá 20 caracteres. Aquí creo que no le había puesto el tamaño, creo que eran 50, pues le pongo 50. El siguiente sería, a este no se me dice requerido, creo que no me dice nada de requerido, pues no, modelo texto corto 20 y gama texto corto 15. Pues venga, vamos, marca, modelo, que sería texto corto 20, 20, no me dice ningún atributo más, pues no. Y marca, modelo, gama, texto corto 15. 15, pues lo dejamos así. Después me dice cantidad, tipo número, tamaño entero, formato estándar, número decimal es 0 y aquí esto. ¿Veis? Aquí tenemos que más cosas. Pues venga, vamos a ponerle más. Cantidad. Sería cantidad, lo ponemos arriba con mayúscula, ahí va. Cantidad, que será, fijaos, número. ¿Cómo será? Entero, pone entero largo y entero. Entero es para un número más pequeño. Y me diréis, ¿qué más da entero largo que entero corto? Bueno, digamos que Access lo que intenta es optimizar su rendimiento. Si le vamos a decir que es un número entero, creo que no recuerdo exactamente cuál es la cifra, pero creo que el número entero toma valores, es un número bajo, no recuerdo exactamente cuál es. Si le pones un entero largo, ya prepara, digamos, su capacidad para manejar un número más grande. Entonces, si le decimos entero solo, el número que albergará será más pequeño y eso le hace reservar una cantidad menor de espacio para este campo, con lo cual optimiza el rendimiento de la base de datos. Vale, en este caso sería entero, formato estándar. Pues aquí, formato, me parece que me viene estándar, ¿veis? Antes no salió este desplegable. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de campo, del tipo de dato que venga, que en este caso es número, nos ofrecerá unos formatos u otros. En este caso es estándar, pues le ponemos estándar. Lugares decimales le pondré 0 porque si vamos a vender una tostadora pues no vamos a vender media tostadora o tostadora y media. Es 0 en cuanto a decimales, vendemos por unidades enteras. Vamos a ver qué más será por aquí. Y el título se llamará Stock, pues que en lugar de salir cantidad salga Stock. Venga, ponemos Stock. Y por último el precio, moneda, número de decimales 2 y título se llamará PVP. Pues venga, en el precio, que no me he puesto precio será moneda, número moneda, aquí está. ¿Veis? Ha vuelto a cambiar esto. Moneda, lugares decimales automático, que tendrá 2 por defecto y si no se lo ponemos nosotros, serán 2.
título era PVP, ¿verdad? Sí, PVP. Pues P.V.P. Precio de venta público, ¿vale? Bueno, pues ya lo tenemos configurado como es, digamos, la estructura de la tabla que va a albergar nuestros datos. Ese es el alambicado, el andamiaje de la tabla. Ahora, si yo me voy a vista diseño, perdón, me voy a vista datos, ahora estoy en vista diseño. Si yo me voy a vista datos, que simplemente con darle aquí, o si queréis desplegar aquí, vista hoja de datos, siempre te va a obligar a guardar. Esto es una base de datos, aquí no puede haber fallos a la hora de tener datos incoherentes o datos en blanco, en fin. Esto no te lo va a permitir nunca. Fijaos, ya he hecho mi tabla. Esto es lo que se ve de la tabla. ¿Veis? ¿Recordáis que la habíamos puesto a precio PVP? Pues muestra PVP, aunque el campo se llama precio. Muestra stock, aunque el campo se llama cantidad, ¿vale? O sea que bueno, pues esto sería en principio, ¿vale? Veis aquí que tiene esta tabla todos estos campos. Ahora sería cuestión de ir introduciendo los datos que me ofrece el ejercicio. Una cosa antes, importante. Fijaos, aquí ya me lo ha puesto, ¿vale? Pero aquí ya me lo ha puesto porque generalmente va a asignar clavos no, va a asignar campo clave en principal al que tenga ID. En este caso él ya entiende, este era el del ID, le he puesto ref como base de referencia y Access entiende que en ese campo va a ir esa cualidad, ese número, ese código que identificará unívocamente a este registro frente a todos los demás y que no se repetirá nunca. Entiende que va a ser en este campo, en el campo referencia. Por eso él ya ha asignado la clave principal, ¿vale? Si yo quisiera ponerla en otro sitio, imagínate que quiero ponerla en... Bueno, aquí no tengo mucho donde ponerla, pero imagínate que quiero ponerla aquí. Pues si yo quiero quitarla aquí, simplemente marcado, le doy y se lo pongo aquí, clave principal. Esta es clave principal. No tiene ningún sentido que sea clave principal la marca, porque eso implicaría que tendríamos cada registro una marca distinta y eso no tiene ningún sentido. Siempre habrá, o bueno, recomendablemente siempre habrá una clave principal. No habrá dos, aunque sí sería posible que la clave principal fueran dos campos a la vez. Eso sí sería posible, ¿vale? Pero en este caso, con una nos vale. Bueno, volvemos a vista datos, me obliga a guardar y vamos introduciendo los datos. Venga, pues vamos con la referencia. No sé si la puse autonumérica, creo que no. Ah, no. Pues venga, voy copiando. H3456, H3, H3456. Esto es una secadora LG, modelo RG567, marrón, cantidad 312. Bueno, lo voy rellenando y ya luego os cuento, ¿vale? Venga. Bueno, pues mientras mi otro yo está metiendo los datos en la tabla, este otro Andrés os va a contar qué tipos de datos hay y para los que los usamos. El texto corto lo vamos a usar, tiene por defecto 50 caracteres. Cuando nosotros ponemos texto corto, aquí en tamaño del campo, aquí ya lo he modificado a 15, pero aquí, bueno, este es texto largo, no sé por qué está largo, texto corto. En este caso veis que sale por defecto 50, siempre nos ofrece como mínimo 50. Luego lo podemos modificar, ponemos 15 como teníamos aquí o como aquí hemos puesto 20, lo podríamos modificar, pero por defecto va a meter 15 y tiene un máximo de 255 caracteres, es decir, nos va a servir para meter nombres, apellidos, localidades, calles, algo que no pase de 255 caracteres. También podríamos meter números, siempre y cuando no vayamos a operar con ellos. Es más, si tenemos que meter un número con el que no vamos a operar, tipo un código postal, pues es mejor meterlo como texto. ¿Qué más tenemos? Tenemos texto largo. El texto largo ya nos permite escribir hasta 65.536 caracteres, lo que es una cantidad ya importante de caracteres. Es para, bueno, pues para escribir información importante acerca de ese registro. El siguiente sería el número. Los números, pues para datos numéricos, ¿de acuerdo? Sería para datos numéricos y pueden ser, vamos, en fin, tantos números que no sean especialmente grandes. Después, para números grandes, ya usaríamos número grande, que esto ya pues nos va a ofrecer otros formatos y otras posibilidades. Otra sería fecha y hora. Bueno, pues para introducir fechas y horas irían desde el año 100 hasta el año 9.999. ¿Por qué? Pues no lo sé, la verdad. Moneda, pues os lo podéis imaginar, es para valores de dinero o datos numéricos que usemos en cálculos matemáticos en los que estén implicados datos que contengan de 1 a 4 decimales. Pero fundamentalmente lo usaremos para moneda.
Otra de las opciones sería esta, autonumeración. La autonumeración es la que viene por defecto en el campo ID, es decir, es el propio programa el que asigna el número y nunca asignará el mismo número. Por eso, cuando creamos una tabla, por defecto nos sale el ID con autonumeración, porque entiende que vamos a asignar un ID a cada uno de los registros, y para garantizar que no le damos un número diferente, que no le damos el mismo número a dos registros, él nos va a ir proveyendo. En este caso, pues no lo hemos dejado como autonumeración porque estamos metiendo pues unas referencias un poquito extrañas, entonces pues bueno, las tenemos que digitar a mano, con el riesgo que eso conlleva, claro. Pero bueno, que el programa se encargaría de hacerlo por nosotros, si quisiéramos, si le pusiéramos este campo autonumeración. Si no, ¿qué sería? Bueno, pues si no sería el típico, pues, en fin, esto se puede incluso poner con un check, sería un sí o un no. ¿Está casado? Sí, no. ¿Está trabajando? Sí, no. En fin, bueno, pues esto sería un campo que sería un campo binario. Los objetos soles son, por ejemplo, si queremos incrustar aquí una hoja de cálculo, un documento de Word, un gráfico, una imagen, pues lo podemos hacer con este tipo de dato, tipo objeto OLE, que se puede hacer, es bastante habitual. Un hipervínculo ¿sabéis lo que es un hipervínculo? Es un texto combinación de texto y números que almacena una URL, que nos lleva a una URL o a otro lugar. Datos adjuntos podríamos poner también, se podrían adjuntar datos, sería en forma de archivo. Un campo calculado, que esto ya veremos lo que es un campo calculado, es aquel en el que se va a llevar a cabo alguna función o alguna fórmula, es decir, donde se va a realizar un cálculo. Funcionaría más o menos como una celda de Excel en la que vamos a meter una operación. Y por último, el asistente para búsquedas, que este es muy interesante, porque esto lo que va a crear es un vínculo con otra tabla de donde va a extraer sus datos. Veremos cómo funciona más adelante. Lo vais a ver ya en este ejercicio preliminar, ¿vale? Pero ya veréis cómo funciona. Seguid el ejercicio y no tendréis problema para resolverlo. Y nada, os dejo que ya Andrés habrá terminado, mi otro Andrés, claro, habrá terminado de meter los datos en la tabla. Hasta luego. Pues ya está. Vale, pues muy bien, pues ya tenemos la tabla hecha, ¿de acuerdo? Con esto tendríamos, bueno, pues veis, la vista de diseño la tenemos aquí, sigue exactamente igual que estaba. Vista datos está así, ¿de acuerdo? Habríamos completado la tabla. ¿Qué más os puedo contar aquí? Pues poco más. Simplemente pues que prestéis atención a la digitación, que tengáis mucho cuidado con no dejar espacios en blanco, porque eso va a contar como carácter, podría contar como carácter, y tened cuidado con una cosa. Es posible que funcione la autocorrección. Si funciona la autocorrección, por ejemplo, voy a cambiar aquí esto, fíjate, ¿habéis visto? He puesto ahí hacer, como la empresa de ordenadores, y me la corrige. Tened cuidado con eso, ¿vale? Utilizad esta opción que he utilizado, ¿vale? Aquí en el rayito le decís deshacer autocorrección y os voy a poner eso. En este caso yo no sé lo que era, creo que era LG. A ver, no, era Philips. Pues le pongo, no, ¿esto qué era? La radio era secadora LG. Pues secadora LG. ¿Vale? Pues era una secadora LG. ¿De acuerdo? Pues tened cuidado con las autocorrecciones. Y bueno, pues esto es todo. Espero haberos ayudado con la tabla. Y nada, mucho ánimo con este ejercicio preliminar. Leed, tened paciencia. Cuando os dé errores, intentad mirar qué es lo que habéis podido hacer mal. Y en serio, no os enfadéis mucho en el programa, que él vela por la coherencia y la estabilidad de la base de datos. Seguimos en contacto. Hasta luego.